No sé si te habrás enterado, pero si no, ya estoy aquí para contártelo. El periódico del Mundo, uno de los más relevantes en este país, ha estado filtrando conversaciones que se mantenían vía WhatsApp por parte de Ábalos y el presidente del gobierno, principalmente. También hay conversaciones con Zapatero y otros personajes públicos que ya veremos. ¿Conocéis a José Luis Ábalos? Pedro Sánchez sí, era alguien de confianza suya, era un amigo suyo. Y José Luis Ábalos también fue ministro de Transportes, y lo fue hasta 2021. Hasta que tuvo que dejar su vida política, porque apareció como imputado en la trama Koldo. Y cuando digo que salió imputado en la trama Koldo, quiere decir que el barro le llegaba hasta el cuello en aquel momento. Él era uno de los protagonistas. A día de hoy, con la investigación de la trama de corrupción que hoy en día envuelve al presidente del gobierno y al PSOE en general, se demostró que Ábalos era una de las piezas más importantes en esta trama de corrupción. Se le expulsó de la vida política a conveniencia del partido y sus compañeros, o los que eran sus compañeros y sus amigos, le dieron la espalda. Y hoy, en 2025, 4 años después de que Ábalos dejara su vida política, nos encontramos con estos mensajes publicados por El Mundo. Mensajes con el presidente del gobierno de vital importancia para todos los ciudadanos españoles. Para empezar, yo creo que tenemos que escuchar lo que tiene que decir el director del Mundo, aquel que tiene la información, aquel que tiene las conversaciones de Ábalos y que las está publicando, ¿vale? Estamos hablando de Joaquín Manso. No me consta, vamos a ver, hay cientos de mensajes cuando no miles. Por lo tanto, yo no puedo tener una idea completa respecto de lo que ahora mismo está ni siquiera en nuestro poder, pero estoy también igualmente seguro de que no todos los mensajes que existen entre Sánchez y Ábalos están en nuestro poder. No hay más que ver que se comunicaban como una metralleta. Es decir, es que puede haber cientos de mensajes entre ellos en un solo día. Con lo cual, estoy seguro de que no todos esos mensajes están en nuestro poder. Aun con todo, respecto de los que nosotros tenemos, no tenemos ni siquiera una idea completa. ¿Hay más mensajes en relación a algún ministro, como hemos visto con Margarita Robles? Sí, los hay. ¿En este mismo tono despectivo, faltón? Sí, los hay, sí los hay. ¿Van a ver la luz? Estamos trabajando en ello. ¿Debería estar preocupado el presidente del gobierno? No sé si debería estar preocupado el presidente del gobierno. Yo creo que el presidente del gobierno ya está preocupado. Y si está tan preocupado y si desde el Ejecutivo se nos dice que esta filtración es gravísima, ¿por qué no denuncian? Lo que pasa es que hay una contradicción en los términos en los que se expresa el gobierno que es igualmente perfectamente elocuente. Es decir, no se puede decir al mismo tiempo que unos hechos son gravísimos y que son un escándalo y al mismo tiempo que no tienen ninguna importancia. Cuando existe esa contradicción es porque hay una preocupación en marcha, es porque hay una duda respecto de lo que pueda salir en los próximos días. Yo, si fuera él, también la tendría. A ver, Manso, o sea, que dices que tienes más información y que esto debería preocupar al presidente del gobierno. ¿Por qué no publicas esta información? Como un servicio a todos los españoles, como un servicio a tu patria. ¿Por qué no lo haces? ¿O por qué no la comercializas de cualquier otra forma? Porque hay muchas otras formas de hacerlo. ¿Es porque estás utilizando esto como un chantaje al gobierno? ¿Utilizando como herramienta de negociación esta información para sacar tajada del gobierno, para conseguir dinerito público? Espero que no sea así. Espero que El Mundo sea un periódico que esté del lado del interés de los españoles. Y ya con la información que nos habéis enviado, ya con la información que habéis puesto a nuestra disposición, con todas las conversaciones que hemos podido leer, no me queda otra que agradecéroslo enormemente. Esta información que ponéis a disposición de todos nosotros es de vital importancia. Así que bueno, vamos a empezar un poquito con los mensajes. Vamos a empezar con los mensajes entre Ábalos y el presidente. Voy a empezar con una conversación que yo no considero que sea de gran importancia. Pero esto es un poquito relativo, porque estamos hablando de la ministra de Defensa, de Margarita Robles. Pedro Sánchez se refiere a ella como una pájara. Dice, literalmente, yo creo que se acuesta con el uniforme. Ja, 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 sí, el suyo. Ja, 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 es una pájara. Palabras del presidente del gobierno. Y oye, que todos sabemos quién es Margarita Robles, pero que luego Sánchez, tú te refieras a ella como una pájara, es como la guinda del pastel. Te estás burlando de todos nosotros. Esto es una burla
a nuestras fuerzas armadas, a nuestros ejércitos, a aquellos que nos protegen a todos los españoles. Es una burla muy descarada. Y oye, esto es un mensaje del presidente del gobierno al ministro de Transportes, ¿vale? Yo, por lo menos, espero un poquito más de seriedad, por parte de un presidente del gobierno, de un gobierno en general. Pero estos mensajes dejan claro cuál era el nivel de confianza que había entre el presidente del gobierno y Ábalos. Y en estas conversaciones, en confianza, podemos encontrar cosas un poquito más turbias. Cosas que algunos ya sabíamos / sospechábamos, ¿vale? Leed esto. Pedro Sánchez. José Luis, ¿has visto las fotos de ayer de Marisú, eufórica en Ferraz? Estamos hablando de María Jesús Montero, la actual vicepresidenta de España. Dan vergüenza ajena. A lo que José Luis Ábalos responde. Atentos. Sí, dan vergüenza ajena. Le sugerí que no se metiera una de palmo antes de salir. Por lo visto no pudo resistirlo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Que nuestra vicepresidenta se mete drogas. Ja, 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 ja. Y que los dos lo sabemos. Ja, 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 ja. Ante esto, yo, si fuese presidente del gobierno, esta persona estaba fuera del gobierno y de mi partido de forma inmediata. No se puede tolerar que una persona que representa a millones de ciudadanos esté en actos políticos bajo los efectos de las drogas. Esto creo que todos deberíamos entenderlo. Pues bueno, Sánchez dice: podrías pegarle un toque antes de que se le vaya de las manos y se nos eche encima la prensa facha. No vaya a ser que nos pillen. No vaya a ser que nos pillen los fachas estos. Y es que además, María Jesús Montero, ¿vosotros le habéis puesto el ojo encima alguna vez? ¿Vosotros habéis visto cómo actúa nuestra vicepresidenta en el Congreso de los Diputados o en los actos de PSOE o en cualquier lado? Esa forma tan altiva de actuar, como una hooligan, insultando, haciendo gestos obscenos. Echad un ojo. Partido Popular haciendo oposición durante un tiempo más. Se le va a hacer un poco largo. Ahora resulta que quiere hacer una moción de censura al gobierno. En fin, todo un galimatías coherente con su forma de hacer política, señor Feijóo. Y luego vino... Y lo más grave es el próximo año 2027. Lo que va a suceder es que se van a presentar 3 ultraderechas, la suya, la de Alvise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los 3, señoría. De aquí. Por conocer en profundidad las pesquisas de los autos. Por conocer en profundidad las pesquisas de los autos. Es algo muy exagerado lo de María Jesús Montero. Yo creo que muchos deberíamos pegar en el grito en el cielo de que una vicepresidenta, bajo los efectos de las drogas o no, actúe de esta manera. Y continuando con los mensajes, ahora vamos a entrar en una cuestión que en los mensajes se ha visto mucho, ¿vale? Y es la obsesión del presidente por controlar la disidencia dentro de los partidos, por evitar que cualquiera pueda expresar su opinión respecto al plan principal, respecto a su plan. Mirad esto. Empieza Sánchez. No te olvides de hablar con nuestros presidentes para ir todos en línea. Ábalos. Sí, aún me falta alguno. Las declaraciones de Chimo hoy bien. Sánchez. Sí, pero las de Paje y Lambán no. Están hablando de los presidentes de las comunidades valencianas, de Castilla-La Mancha y de Aragón. Son los otros presidentes del PSOE de las comunidades autónomas de España. Y por lo visto Sánchez se preocupa mucho por tenerlos a todos atados y que todos sigan su plan. Como ya veis, Sánchez ordena a su mano derecha, a Ábalos, que mantenga a todos los presidentes de todas las comunidades alineados. Que no exista disidencia con el plan Sánchez. ¿Qué entendemos por disidencia? ¿Qué es el plan Sánchez? Vamos a verlo. Vamos a empezar con las conversaciones al respecto de Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura del PSOE. Pedro Sánchez empieza enviándole un tuit de Fernández Vara a Ábalos. En él, Fernández Vara se queja de que Otegi, un terrorista de ETA,
sea clave en las decisiones del presupuesto general del Estado. Es decir, que un terrorista, alguien que se ha abierto paso asesinando a otros ciudadanos, es ahora prioridad en la toma de decisiones al respecto de lo que hacemos con el dinero de los contribuyentes de los españoles. Esto debería ser para poner el grito en el cielo, para que todos los políticos estén corriendo por los pasillos. Pues bien, la respuesta de Sánchez es esta. Llámalo y dile que es un impresentable. Desde luego, responde Ábalos. O sea que Sánchez está protegiendo a terroristas, está protegiendo a ETA. Y esto es de vital importancia para él. La respuesta de Ábalos es inmediata. Y Sánchez le envía otro mensaje a Ábalos a las 19:17, apenas 3 horas después del anterior mensaje, cercionándose y diciendo: ¿hablaste con el petardo de Vara? Le gusta llamar petardo a sus compañeros de trabajo, parece. Ábalos responde: sí, excusas peregrinas. Y Sánchez finaliza diciendo: lamentable, falta de solidaridad. Luego bien que pedirá recursos de esos del presupuesto general del Estado. O sea que Sánchez está chantajeando a los presidentes de las comunidades autónomas con los presupuestos generales del Estado. Está utilizando su posición de poder para chantajear al resto, para doblegarles, para que no exista disidencia. Mirad, este es un mensaje que le envía Fernández Vara a Ábalos y este redirige a Pedro Sánchez. Os leo. Querido José Luis, si consideráis que mi posición del otro día debe tener consecuencias, me lo decís y está hecho. Yo me quedé después de perder las primarias para ayudaros a ganar las elecciones. Todos mis cargos orgánicos están a vuestra disposición y con más ganas de seguir peleando por nuestro proyecto que nunca. Discreción total, pero creía que os lo debía. Un abrazo. Aquí Fernández Vara hinca rodilla. Aquí Fernández Vara les dice: si tenéis algún problema con mi disidencia, me lo decís y me callo. Y además añade lo mucho que está comprometido con el plan de Sánchez, lo mucho que trabaja su gente por ellos. Hinca rodilla. El resto de la conversación se puede resumir en que, bueno, Ábalos le envía lo que le ha respondido a Fernández Vara y a partir de aquí se puede leer de Sánchez: bien, yo le dejé una reflexión. No entiendo por qué vivimos como derrotas lo que son auténticas victorias. Y Ábalos acaba con este mensaje: complejos de pobres. Complejos de pobres. Esta gente se piensa que está por encima de todo el mundo. Ellos se piensan que tienen el derecho a pisar al resto de españoles, a pisar los derechos y los intereses de todos los españoles. Y te voy a decir una cosa, Sánchez, eres la última mierda. El tiempo te lo dirá. Hay que acabar con esta gente. Suscribíos, dadme repercusión. Tengo planes. Pero bueno, por ahora vamos a continuar con las conversaciones. Ahora al respecto de Javier Lambán, del PSOE, presidente de Aragón desde 2015 hasta 2023, que son años. Por lo visto, Javier Lambán también ha sufrido los toques de atención del presidente, por mano de su mano derecha, de Ábalos. Podemos ver cómo hace lo mismo el presidente que hemos visto anteriormente. Le envía un tuit de Javier Lambán a Ábalos y le dice: llamad al petardo este. En este tuit, Javier Lambán se postula a favor de la Constitución del 78 y de la monarquía. Parece ser que Pedro Sánchez tiene problemas con la Constitución del 78, en la cual se ha meado más de una vez, y en la monarquía. Por lo visto era algo bastante recurrente. Por lo visto, Lambán recibió muchos toques de atención por parte de la mano derecha del presidente, Ábalos. Y al final Lambán envió este mensaje a Ábalos, que este redirige al presidente. Dice: trato de expresar mis opiniones de una manera respetuosa, sin faltar jamás a la lealtad del presidente del gobierno y sin dejar de apoyarlo en ningún momento. Muy respetuoso Lambán. Siempre ha parecido muy respetuoso. En el PSOE de Felipe, Zapatero o Rubalcaba, un ejercicio de opinión libre pero responsable como el mío, aun con algunas discrepancias, era admitido sin ningún tipo de problema. Ahora no. Ahora desde Ferraz o desde las brigadas de Twitter lo machacáis a uno y lo ponéis en evidencia como traidor, facha, desleal y desagradecido. Todo eso he visto en las redes y en los medios. Bienvenido al club, Lambán. Esto es lo que lleva haciendo nuestro gobierno desde hace ya tiempo. A todo aquel que no piensa como ellos, facha, facha, facha.
Y Lambán, muy noble, no da crédito ante esto que está pasando, ante la naturaleza que está adoptando el partido del que él lleva formando parte años. Así que continúa así. El PSOE no era así, José Luis, ni puede serlo nunca una organización medianamente democrática. Y ahora atentos a esto. Por cierto, el jueves comí en Moncloa con Pedro, 2 días después de mis últimas declaraciones, y mantuvimos una charla muy agradable y positiva, de la de que me vine francamente contento, ni un solo reproche por su parte. ¿Será que él no tiene dudas de mi lealtad y de mi actitud, y que los demás sois más papistas que el Papa? Me gustaría pensar eso. Un abrazo. Fue Lambán a la Moncloa y cenó con el presidente, y este le puso la carita. Y entonces se volvió Lambán a su casa y dijo, no puede ser que me esté llamando Ábalos y me esté diciendo todas estas cosas, todas estas quejas que yo no he escuchado del presidente, porque es un falso. Y a lo mejor son ellos los que están tergiversando el mensaje. A lo mejor esto es algo que es cosa de Ábalos y de sus círculos. A lo mejor están quizás creando una disidencia dentro del partido. Y muy valiente por su parte ir a Ábalos a decírselo. Pero no, Lambán, no es así. Esto es lo que tiene que decir tu presidente a tus quejas. Hay que seguir machacándoles. Deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Hacen lo que quieren y exigen lo que les viene en gana, aunque sea una enmienda a la totalidad de su día a día político. Ellos sí que no toleran la divergencia interna, llevando el acoso hasta extremos imposibles para nosotros. Has aprendido la lección, Lambán. Y todo socialista debería aprender la misma lección. Buscad en internet. Esto se llama Ley de Hierro de las Oligarquías. Después de que El Mundo publicara estas conversaciones, Lambán fue a Onda Cero y tenemos declaraciones suyas en las cuales dice, por ejemplo, cómo se estaba volviendo imposible expresar tu opinión dentro del PSOE. Ya por entonces se inauguraba una manera de censura, de presión, de descalificación de la disidencia, en la que cada vez era menos necesaria la intervención de los propios responsables del partido, porque fueron los militantes, cada vez más militantes, los que se erigieron en censores y los que poco a poco hacían la atmósfera absolutamente irrespirable para aquellos que pensábamos otra cosa o reclamábamos libertad de expresión, libertad de opinión, y además la ejercíamos. Hoy en día eso se ha consumado como proceso y el partido es un páramo absoluto en el que la disidencia está absolutamente suspendida, está absolutamente eliminada. Y quienes la ejercemos porque pensamos que le hacemos un servicio a España y si lo hacemos a la democracia del propio partido, lo tenemos que hacer fuera de las fronteras puramente orgánicas. También nos explica Lambán cómo Pedro Sánchez era capaz de aceptar cualquier trato con tal de agarrarse al poder, incluso pisoteando los intereses de los españoles. Las discrepancias con Sánchez provienen del momento, a final del año 15, en el que unos cuantos advertimos que Pedro estaba dispuesto a cualquier tipo de acuerdo, a cualquier tipo de pacto, que no existían para él perímetros de pactos posibles con tal de llegar al poder. Y eso tuvo una respuesta clarísima en el Comité Federal, donde le prohibimos que hiciera eso. Lo que pasa es que luego ganó las primarias, ganó el Congreso, los perímetros saltaron por los aires, él pasó a controlar poco a poco el partido hasta conseguir un dominio absoluto de todo lo que se mueve dentro de la organización. Y también nos explica lo que esto conlleva. Cada vez era más normal que dentro del partido se dependiera de intereses externos, de los tratos que llevaba a cabo Pedro Sánchez, de unos tratos que querían acabar con la Constitución y con la vida que actualmente tenemos los españoles. Y conforme fue aumentando, como consecuencia de todo esto que le acabo de decir, conforme fue aumentando la dependencia de agentes externos al partido, que lo que pretenden es acabar con España y con la Constitución, fue poco a poco disminuyendo la autonomía del propio partido como proyecto político, disminuyendo la propia vitalidad del partido, hasta que en este momento estamos en una situación en la que la comparación primera que se me ocurre es que la organización es un auténtico páramo. Esto me hace pensar en las palabras que dejó escritas Franco en su última carta pública. Dice así:
No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros, y para ello deponed, frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español, toda mira personal. Te puede gustar más Franco, te puede gustar menos Franco, puedes estar completamente en contra suya, pero esto es algo que predominó. Realmente hay gente en contra de la vida que vivimos los españoles, en contra de todo aquello por lo que hemos luchado. Y Pedro Sánchez está haciendo tratos con esta gente. El PSOE se está transformando en una organización que solo busca la destrucción de España y lleva siendo el gobierno de este país durante 7 años. Y hablando de los enemigos de España, tenemos que hablar de los mensajes al respecto de Pablo Iglesias. Pedro Sánchez llegó a un acuerdo con Pablo Iglesias y, por lo tanto, Unidas Podemos y PSOE formaron gobierno para empezar a gobernar a partir de enero de 2021. En febrero tenemos mensajes de Pedro Sánchez diciéndole a Ábalos que Pablo Iglesias era un maltratador y un cuñado. Quiero decir, tenemos a un presidente que llegó a un pacto con un partido político, el cual una de las primeras demandas, una de las cosas más importantes para este partido político era la búsqueda de la igualdad por medio del feminismo. Y el líder de esta organización, el líder de este partido político, es un maltratador y un cuñado. Muchos de vosotros os acordaréis de aquella época. Podemos estaba a favor completamente de los ocupas. Por lo tanto, en el pacto, una de las cuestiones que había que tratar era el tema de los ocupas. Al respecto de esto parece ser que había bastantes preocupaciones. Leo, de Pedro Sánchez. La verdad es que conforme voy conociendo el acuerdo con Unidas Podemos sobre los desahucios, más me inquieta. Da la sensación de que es un negociazo para la ocupación y para los grandes tenedores. Yo por ahí no paso. Le contesta Ábalos, lo que digas, el texto está en la mesa. También tenemos más conversaciones. Dice Sánchez, necesito hablar contigo. ¿Has pactado desahucios con Iglesias? Me llegan cosas del acuerdo que habéis hecho muy preocupantes. Necesito hablar contigo. Ábalos, te llamo. Pedro Sánchez, sí. Por lo visto, Sánchez tenía bastante inquietud porque parece ser que Pablo Iglesias y Unidas Podemos se quería montar el gran negocio con el tema de los desahucios. ¿Qué es lo que incluía el pacto al respecto de los desahucios al final? Los compromisos eran 1. La ampliación de la moratoria de desahucios hipotecarios. 2. La prohibición de desahucios por impago de alquiler en zonas tensionadas y relacionados con grandes tenedores de vivienda. Y 3. El establecimiento de mecanismos para asegurar el realojo inmediato de personas e inquilinas que no puedan hacer frente a la renta por carecer de recursos económicos o por situaciones de vulnerabilidad. Y no voy a entrar mucho en detalle a esto, pero sí, este pacto al final deja en manos del gobierno que haya negocio o no. Es el gobierno el que al final tiene la sartén por el mango y el que decide quién tiene negocio y quién no tiene negocio al respecto de los desahucios. Este es el pacto al que se llegó. Y ya hemos visto lo que pasó después de esto. Y llevándose a cabo esta negociación al respecto de estas cuestiones, teníamos al presidente en televisión, al que hoy en día es presidente en televisión, diciendo que no dormiría si estuviese trabajando con Unidas Podemos en un gobierno. Que bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. Pues al final sí que llegó a un acuerdo con ellos y sí que gobernó con ellos. Y ya conocemos la historia. Y vamos a seguir hablando de los enemigos de España. Ábalos también puso a disposición del mundo conversaciones que mantenía con Zapatero. Esto era un mensaje de Zapatero. Saluda a ese fascista de Vox, refiriéndose a Garriga, de mi parte, y dile que de él sí es mi amiga, y recuérdale lo que dijeron de Bolivia. Abrazo, compañero. Jejejejeje. No sé si os acordaréis del Delcy-Gate. ¿Os recuerdo el Delcy-Gate? Voy a resumirlo porque me estoy alargando mucho en este vídeo. Delcy Rodríguez es una ex vicepresidenta de Venezuela que está prohibida en la Unión Europea. Tiene prohibida su entrada a la Unión Europea. Y por lo visto, el PSOE se intercambió maletas con ella
cuando ella tenía prohibida su entrada a España. ¿Vosotros qué creéis que tendrían las maletas? ¿Caramelos? Pues no, tenían dinero, aunque estas maletas no existían, según Ábalos. Me alegra que me haga esa pregunta, que por cierto no es tampoco original, porque es de los bulos, ahora que estamos hablando de bulos últimamente, mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Pero Ábalos, tu socio Koldo ya habló y nos dijo que esas maletas sí que existieron y sí que se intercambiaron con Delcy. Koldo García aseguró que del avión en el que llegó Delcy Rodríguez se descargaron 6 maletas grandes y otras 6 pequeñas. Y después se volvieron a subir al avión. Y continuamos con los enemigos de España. Nadia Calviño, la que un día fue vicepresidenta de España. Empieza Ábalos. He visto el documento comentado y se refiere a la oferta de la que ya me informó Hidalgo y que este no acepta. Nadia Calviño. Hablé con María Jesús Montero. Es consciente de que habrá que correr la semana próxima. Y Ábalos acaba. Ok, está que se corta las venas. Ya no puede burlar más a los acreedores. Están hablando de Javier Hidalgo, un empresario que hizo el papel de intermediario en el rescate de Air Europa, un acontecimiento que está estrechamente relacionado con la trama Koldo, la trama de corrupción más importante hoy en día del PSOE. Y hoy en día ya tenemos estos informes de la UCO. Gracias a las declaraciones de Aldama podemos leer: Aldama se valió de su relación con Koldo y Ábalos para influir en la concesión final del rescate Air Europa. A través de estos llegó a mantener entrevistas junto a Javier Hidalgo con la entonces ministra de Economía y Hacienda. La ministra de Economía y Hacienda da la casualidad que desde 2018 hasta 2023 fue Nadia Calviño. Por lo tanto, si no lo sabíamos ya con los informes de la UCO, gracias a estos mensajes también sabemos que Nadia Calviño formó un papel muy importante en el rescate de Air Europa. Y ya nos lo explicó Lambán. Pedro Sánchez sigue en la misma línea. Ha hecho tratos que son indiscutibles dentro del PSOE con los enemigos de España, para robarnos, para saltarse la ley. Y aún hay gente que sigue votándole. Y ya lo hemos dejado claro, ¿no? Sánchez está haciendo una limpieza dentro del PSOE. ¿Y con quién se queda Sánchez? No le hago mucho caso a las descalificaciones ni a lo que tenga que ver con insultos ni con apreciaciones de ese tipo, ¿no? Hace ya mucho tiempo que las adjetivaciones, las calificaciones o las descalificaciones las paso bastante más por alto que los problemas de fondo. Frente a la honestidad y a la profesionalidad de Javier Lambán siempre encontraremos a trepas, como Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. Y frente a esta avalancha de mensajes, ya hemos visto cómo los medios de comunicación, mamporreros, los de siempre, han estado protegiendo al Estado. Al director del diario El Mundo le preguntaron el lunes, literalmente en un programa de televisión, si había algún mensaje presuntamente delictivo de Pedro Sánchez, si los tenían. La respuesta fue: no me consta. A partir de aquí, toda la filtración nos puede tener súper entretenidos, pero claro, cuando el responsable del periódico que está publicando esto reconoce en un medio de comunicación que no le consta un mensaje de tipo delictivo, supongo que es marear muchas veces la cometa y entretenernos con los entresijos de mensajes de WhatsApp, pero ya sabemos que no tienen ninguna implicación. Y en ese momento, pues ya el interés público que puede generar, pues hombre, puede ser el del chau chau y el del cotilleo, y hay gente a la que le gusta y hay gente que lo publica y eso pues absolutamente respetable, ¿no? Pero no va a ir más allá. Que sí, Silvia, que sí. ¿Cómo hueles? ¿Cómo hueles? Estás en la lista de los enemigos de España, que te quede claro. ¿Os acordáis de la rectitud, de la responsabilidad profesional que tuvo Sánchez cuando se puso frente a Rajoy y le dijo: es impresentable, frente a estos mensajes de apoyo a Bárcenas, deberías haber dimitido? Yo quiero hablar de corrupción, señor Rajoy, porque usted cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir. Y usted no debía seguir siendo presidente del gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del gobierno. Usted debía haber dimitido, asumir la responsabilidad en primera persona y haber abandonado la presidencia del gobierno, señor Rajoy. Y después, Ábalos tuvo que dejar su vida política porque apareció como imputado en la trama Koldo. Posterior a su dimisión, podemos leer estos mensajes. Pedro Sánchez. Buenos días, José Luis.
Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Un abrazo, Pedro. A lo que José Luis Ábalos responde: gracias, presidente. El 9 de diciembre de 2021, bueno, el 9 de diciembre, pues resulta que es el cumpleaños de Ábalos. Así que Sánchez le escribió: feliz cumpleaños, José Luis, un abrazo. Y Ábalos contestó: gracias, presidente, abrazo. Te ha dejado tirado, Ábalos. Te ha dejado tirado. Ábalos, ¿te siguió felicitando en 2022, 2023 y 2024 el presidente? ¿O ya no tienes felicitaciones de cumpleaños por su parte? ¿Te acuerdas de cuando todos se levantaron a aplaudirte efusivamente? ¿Cuántos de estos se acuerdan hoy de ti? Yo apostaría mi culo a que todos te han dado la espalda. Tira todas las bombas que tengas. Ponte en contacto con la UCO. Acaba con él. Todos hemos sido testigos de cómo Sánchez ha pactado con ETA. Ha pactado con independentistas. Le ha dado igual, con todos los enemigos de los españoles si hace falta, con tal de conseguir dinero y poder. Dinero y poder que no es suyo, que es de todos nosotros, es de nuestro esfuerzo. Y tendríamos que estar mucho más enfadados de lo que estamos. Tendríamos que estar en las calles, tendríamos que estar buscando sacar a esta gente del poder a patadas, de un poder que no es suyo. No, nos merecemos esto. Nosotros lo que nos merecemos es una España libre de esta gente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero recordaros que todo aquel que se suscriba a este canal también se está comprometiendo a cumplir el contrato de esta comunidad. Dicho contrato lo podréis encontrar en la descripción de mi canal. Habrá un enlace el cual si pincháis os llevará al contrato de la comunidad Pizarro. Allí está bien explicado, pero es un contrato que solo tiene una cláusula: no votar al PP y al PSOE. Eso es lo que os pide este contrato. Es muy claro y es muy simple, y es lo que pretendo: crear una comunidad con un objetivo claro y simple. Un objetivo en común que nos lleve cada día más cerca al final de un sistema bipartidista corrupto que tenemos enquistado en las instituciones públicas de España. El PP y el PSOE llevan turnándose el poder desde la transición, únicamente para satisfacer sus objetivos personales. Y a ti cada vez te están privando más de tus libertades, con cada vez más leyes, y cada vez te sangran más los bolsillos, y tu capital es menos. Y están pagando los medios de comunicación para confundirte y ocultarnos la verdad. Y nuestras vidas cada vez cuestan más, y cada vez nos encontramos más problemas, y cada vez los problemas llegan a más gente, hasta que al final los problemas lleguen a ti. Si quieres acabar con todo esto y de verdad quieres un cambio para nuestro país y nuestra gente, únete a esta comunidad, suscríbete a este canal, forma parte de este compromiso. Y si ya eres parte de esta comunidad, vamos a acabar, vamos a expulsar a esta escoria de nuestro gobierno por una España libre.